sesión anterior se les invitaba a reflexionar ya sobre la innovación. Innovación, un término que no era usado antes del 2000. Sin embargo, actualmente sí es un término ampliamente utilizado. Bien, ¿qué es innovación? En términos simples, dicho en su forma más sencilla, innovación es responder de una manera novedosa a un problema social o ambiental. Y continúan pensando que las innovaciones solo pueden ser realizadas por organizaciones especiales o personas especiales. Pues claro que no. Retiren esa falsa idea de sus cabezas. No es así. Para innovar requerimos de nuestro ingenio, de nuestra capacidad creativa, para abordar de manera novedosa un problema que necesitamos que sea verdaderamente solucionado. Y claramente este problema es un problema complejo que está afectando a muchas personas y que ustedes están apreciando que las respuestas que otros le están brindando a este problema son tomadas muy a la ligera y de manera poco comprometida. Y dense cuenta, si ustedes están reflexionando de este modo, créanme que ustedes ya han iniciado su compromiso con el cambio, pero aún se sienten limitados porque necesitan entender la complejidad del problema para seguir avanzando, ¿verdad? Definitivamente, toda innovación social surge siempre para atender problemas complejos en sistemas complejos. ¿Podríamos decir ahora mismo con una sola palabra la característica de un sistema complejo? Quizá entre las respuestas que pudiéramos dar, diremos que es algo así como complicado, difícil o hasta imposible de realizar. Bien, siendo así, es necesario entender muy bien qué es un sistema complejo, porque este es el contexto en el que surge la innovación social. Un sistema complejo es el contexto en donde múltiples variables, múltiples elementos, infinidad de reglas, muchísimas personas interactúan entre sí. De tal modo que a pesar que existe una estructura, hay efectos que no podemos predecir, porque se da el caso que una sola causa puede ocasionar muchos efectos, o un efecto puede ser ocasionado por muchas causas. Entonces, pueden notar que definir la relación causa y efecto no es simple, no es para nada sencilla. Y seguro que aquí ustedes ya están pensando en sistemas complejos, tales como el cambio climático o la actual pandemia, ¿verdad? Y es así, pero estamos pensando en sistemas complejos del orden natural. Pero deben recordar que existen sistemas complejos también en el orden humano y que son quizá hasta más complejos que el sistema natural. Y cuando hablo de sistemas complejos en el orden humano, me estoy refiriendo a familias, organizaciones, comunidades, ciudades, culturas, entre otros sistemas. ¿Lo tenían en cuenta? Volvamos a revisar la definición. Un sistema complejo es el contexto en donde múltiples variables, múltiples elementos, infinidad de reglas, muchísimas personas interactúan entre sí. Para poder asimilar bien este concepto, revisaremos ejemplos sencillamente clarificadores, brindados por Brenda Zimmerman, que nos permitirán entender a qué nos referimos por sistema complejo. Y para entenderlo, lo compararemos con dos sistemas para reconocer la diferencia: el sistema simple y el sistema complicado. Veremos primero un ejemplo de una acción en un sistema simple, para reconocer cómo se van complejizando los procesos. Bien, Zimmerman nos dice que una acción en un sistema simple es algo así como hornear un pastel. ¿Qué necesitamos para hacer un pastel? Claramente necesitamos la receta que contenga las instrucciones y contar con todos los ingredientes necesarios. ¿Se requiere tener una experiencia previa para hacer el pastel? No, no se requiere que tengamos una experiencia previa. Y felizmente, hacer un pastel requiere de pocos ingredientes. Es posible que la primera preparación no nos salga bien, pero en la medida que vayamos practicando, los resultados serán de menos a más. Se requiere que para que los resultados sean óptimos, pues practiquemos
Y claramente con la práctica adquiriremos experiencia y los resultados serán buenos. Y serán buenos inclusive en la cuestión del tiempo, ya que lograremos hacerlo sin tanta demora. Ahora veamos un caso en un sistema complicado. Zimmermann nos dice que complicado es algo así como construir un cohete para que sea enviado a la Luna. Ustedes seguro están pensando que eso encajaría en lo complejo y no en lo complicado. Pues veamos. Si nos ponemos a pensar, para la construcción de un cohete se requiere también de una receta, porque se requiere de un conjunto de instrucciones detallados de cómo proceder para su construcción. Por supuesto, es más difícil que hacer un pastel. Se requerirán muchísimos elementos, de seguro muchos espacios para albergar esos elementos, muchos espacios para contener todas las instrucciones y quizá años y no solo meses para construirlo. Pero noten que lo que tenemos que hacer es seguir al pie de la letra con un conjunto de instrucciones, que aunque sean voluminosas, requeriremos basarnos en esas instrucciones para construir el cohete. Y una vez que lo hayamos construido, que tengamos la práctica, adquiriremos experiencia. Y pues podremos reproducir muchos más cohetes en un tiempo relativamente más corto, ya que además tendremos la capacidad para hacernos de un mayor equipo, entrenarnos y así acelerar más construcciones. Entonces, noten que en un sistema simple y un sistema complicado, las acciones responden a un conjunto de instrucciones, a un proceso definido, para lograr resultados óptimos y productos idénticos. En cambio, una acción en un sistema complejo es cualitativamente diferente. Y para ello volveré a tomar otro ejemplo brindado por Zimmermann. ¿Y cuál es esa acción? Pues criar a un hijo. Y nos vamos dando cuenta inmediatamente que ello dista mucho con preparar un pastel o construir un cohete, ¿verdad? O hasta aquí quizá pensemos que criar un hijo es relativamente fácil, porque en el mundo hay millones de familias que crían un hijo. Pero bien, cada familia tiene su propia forma de educar, porque para ello no hay una receta. Es posible que uno tenga algo de experiencia. Podemos aplicar algunos consejos. Podemos inclusive leer algunos libros al respecto. Pero cada experiencia puede o no aplicarse en determinados contextos. Y hay que tener en cuenta que lo que funcionó ayer no necesariamente funciona hoy o funcionará mañana. Porque sabemos que educar o criar un niño es parte de un sistema mucho más grande que implica familia, cultura, comunidad, instituciones. Es decir, debemos pensarlo de manera integral. Entonces, ¿pudieron notar las diferencias? Estoy segura que sí. En la próxima sesión revisaremos qué tan reproducibles son las acciones en un sistema complejo y al que se conoce como problema perverso. Nos vemos.